Aló, aló, buenas tardes. Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a esperar unos 5 minutos hasta 13:20 para empezar la clase. Mientras tanto, se van a ir uniendo sus compañeros. Ya vayan preparando sus cámaras, por favor. Traten de estar en un lugar tranquilo, con silencio, para empezar la clase. Vamos a esperar un minuto más para que se vayan conectando sus compañeros y empezamos a las 13:20. Ok, hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Se escucha, Inge.
Ya, ok, muy buenas tardes a todos. Gracias por unirse a la reunión. Esta es la segunda sesión virtual que estamos llevando para las clases de física. Bueno, esperando que estén todos bien de salud y que todo esté bien en su casa, vamos a dar inicio a la clase. Quería, bueno, comentarles varios temas. En inicio, no me voy a extender mucho, vamos a ir directo a lo que nos importa. De todas formas, les comento que esta semana también creo que se ha ampliado, por lo que nos han comentado en la dirección del curso prefacultativo, que se ha ampliado el tema de la admisión para la modalidad virtual. Parece que no ha habido algunas respuestas de algunos estudiantes y bueno, no sé qué más ha ocurrido, pero la dirección nos confirmó que esta semana más van a admitir algunos estudiantes. Entonces, es por eso que no tengo la lista final de las personas que van a estar en el curso. Definitivamente lo vamos a llevar a la siguiente semana, ¿ok? Entonces, miren, en este momento hay 7 personas que están. Vamos a empezar con ustedes, por favor. Les había pedido a cada uno que se prepare para aparecer en cámara. Necesitamos que esto sea muy interactivo. Voy a pedirles que activen sus cámaras, por favor, todos los que están conectados en este momento. Y mientras que se van conectando a su cámara, les voy a compartir un link de lo que hacíamos antes. ¿Se acuerdan que hacíamos con el Mentimeter? Una prueba que compartíamos para comprobar el nivel de lectura. Entonces, vamos a iniciar la clase de hoy día con esa prueba de Mentimeter. Les voy a pasar el link para que todos se vayan conectando. En sus computadoras, por favor, vayan conectándose al Mentimeter. No es necesario que me muestren su pantalla, pero yo voy a ver que se van a ir conectando al Mentimeter. Les voy a pasar por el chat el código del Mentimeter al cual tienen que unirse para hacer esta pequeña prueba de lectura. Son las mismas pruebas que hacíamos antes. Si se acuerdan en clase, teníamos estas pruebas. Les voy a pasar ahora el link. Treinta y dos cero tres treinta y ocho. Muy bien, ese es el código de Mentimeter. Vayan conectándose, por favor, lo más rápido posible para ganar tiempo. Si no se acuerdan de qué se trata, les voy a poner el link del Mentimeter acá. Es el www.mentimeter.com. Tienen que entrar a esa página y van a colocar el código que les acabo de enviar hace un momento. Hola, 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 hola. Mientras se van conectando, quiero hacerles algunas preguntas. La anterior semana no han logrado pasar con el auxiliar Luis, ¿verdad? ¿O han pasado finalmente? Le he pedido que después del día jueves que reprograme su clase para la misma semana. Ya no me confirmó si es que lo ha logrado llevar o no lo ha llevado al final. ¿Alguien me puede comentar si es que han pasado la clase? Hola, 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 hola. Hola, hola, ¿me logran escuchar? Sí, que se pasó hasta cierta parte. Creo que hicimos unos 3 ejercicios nomás, de ahí no se volvió a reconectar también. Ah, ya, pero han pasado. Ya, lo importante es que Sí. haya habido un avance, porque como les había comentado, por semana ya tenemos un avance programado. Les voy a ir yo compartiendo mi pantalla y vamos a ir haciendo esta prueba del Mentimeter. Ya, ya se han conectado al Mentimeter. En el momento voy a lanzar la prueba. Un momentito.
Ya, ok. Vamos a empezar la prueba. Les van a salir algunas preguntas. Oh, perdón, tengo que resetear la prueba. Un momento, por favor. Ya, ok. Voy a lanzar la prueba y les van a ir apareciendo las preguntas, por favor. El código es el mismo, como les decía. A ver, vamos a empezar con la prueba. Hay cuatro personas conectadas. No sé si alguien más se va a conectar, por favor, de los que estamos, o vamos a empezar la prueba para no perder más tiempo, por favor. Empezamos la prueba. Les va a aparecer en su computadora las preguntas. Vayamos contestando según lo que hayamos estudiado. Son 30 segundos para responder cada pregunta, así que traten de estar atentos. Muy bien, acabado el tiempo. La pregunta era, ¿el centro de giro del movimiento circular coincide con el centro de la circunferencia? Y la respuesta es correcto. 3 personas han contestado de forma correcta y una persona ha puesto falso, lo cual está todavía bien. ¿Qué más? Mientras tanto, paralelamente aquí les voy a ir mostrando mi pantalla para que vean cómo avanzamos con esta prueba. Ok, la siguiente pregunta. El desplazamiento angular tiene unidades de, y nos muestra ahí qué unidades tenemos. A ver, ahí la respuesta es, el desplazamiento angular tiene unidades de radianes. Correcto, creo que estamos bien en la prueba, nos vamos a apurar. ¿Cuántos radianes equivale a 180 grados? ¿Cuántos radianes? Obviamente esto es pi. Como no he hallado el símbolo de pi, lo he colocado como pi sextos, pi cuartos, pi medios, pi. ¿A cuánto equivale 180 grados? ¿Qué sería la mitad de 360 grados? Para responder esta pregunta debería conocer yo cuántos grados, cuánto es 360 grados en radianes. Lo cual todos estamos bien, súper bien, me alegra la respuesta, nadie se ha equivocado. Continuamos, siguiente pregunta. Tiempo que tarda en dar una vuelta, el tiempo que tarda en dar una vuelta se llama, aclarando la pregunta, sería el tiempo que tarda un objeto en dar una vuelta completa se llama frecuencia, periodo, rotación, no sé. Bien, estamos bien. 5 preguntas, 5 respuestas correctas. Vamos a la siguiente pregunta. La aceleración centrípeta, ¿hacia dónde se dirige? ¿Se dirige hacia el centro de giro? ¿Se dirige hacia afuera del centro de giro? ¿Se dirige hacia la periferia del centro de giro? ¿Hacia dónde está dirigido la aceleración centrípeta? Recordando que este es un vector, en realidad es un vector que existe en el movimiento circular.
Ok, ¿cuáles son las respuestas? La aceleración centrípeta se dirige hacia el centro de giro, es la respuesta correcta, que han respondido 3 personas. Ahí una persona respondió que se dirige afuera del centro de giro, iba bien, pero en sentido contrario, y el otro se dirige hacia la periferia del centro de giro. Ahí sí está incorrecto. ¿Por qué? Porque se está confundiendo con la aceleración tangencial. Son 2 tipos de aceleraciones, ¿se acuerdan? La aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Muy bien, vamos acabando esta prueba. Vamos a ver. El movimiento circular uniforme es un caso particular del movimiento circular. La pregunta es, ¿tiene velocidad angular variable? ¿Tiene velocidad angular cero? ¿Tiene velocidad angular constante o no sé? En el caso del movimiento circular uniforme, ¿cuál de las respuestas acá es la correcta? Muy bien, la respuesta es la velocidad angular es constante, correcto. Estamos bien, avanzamos en la siguiente pregunta y vamos a ver también, espero que nos pueda permitir ver los resultados de la prueba. Esto ya tenemos, sí, ya está. Creo que eso es todo en la prueba. Ok. Ya, la prueba ha sido dada correctamente. Vamos a mostrarle los resultados. Aquí está, movimiento circular. Aquí están las respuestas. Hay algo que no puedo ver, que son los resultados. Pero bueno, en general les comento que la prueba ha sido satisfactoria, está muy bien. Creo que todos hemos ido leyendo bien lo que estamos haciendo. Lo que quiero aclararles antes de pasar a la parte de ejercicios que habíamos conversado es algunos aspectos importantes que necesitamos conocer y les voy a mostrar a continuación. Un momento. Ya, ok. ¿Me confirman si pueden ver esta pantalla, esta pizarrita que les había comentado que vamos a utilizar? Se ve, Inge, todo bien. Muy bien, gracias. Entonces, les quería mostrar algunos detalles que vamos a ir escribiendo aquí para hacer alguna diferenciación. En el Mentimeter habíamos visto ahí una pregunta que hace específicamente el tipo de movimiento circular. Perdón, ahí el tipo de movimiento, voy a borrar. El tipo de movimiento circular, donde tenemos una circunferencia aproximadamente de ese tipo. Tenemos un eje de referencia que es el eje Y, el eje X, a modo de referencia. Y hay que recordar, ¿no? Una de las preguntas nos decía qué tipo de aceleración tenemos en este movimiento. Una aceleración es la aceleración centrípeta, que es la de la pregunta, y había otra que era la aceleración normal, esta de acá. Entonces son 2 tipos de aceleraciones, en realidad no son las mismas. Esta aceleración normal
no, perdón, esta aceleración no es la aceleración, no, me estoy equivocando. Esta es la aceleración tangencial y esta aceleración centrípeta también se llama aceleración normal. Esta aceleración también se llama aceleración radial. Con cualquiera de estos nombres en los ejercicios o en los exámenes se van a encontrar. Pero la aceleración tangencial, ahí quiero aclarar, siempre forma 90 grados con el eje de giro o con este punto o eje de rotación. Entonces, a eso es nosotros lo que le vamos a llamar el eje de rotación y diferenciamos estos tipos de movimiento. Han debido ver algo también que es muy común en el movimiento circular, es esto que les voy a mostrar. Cuando un objeto se está moviendo en movimiento circular, siempre tiene un eje de rotación. Eso debemos recordar bien. ¿De qué se trata el eje de rotación? Algo así voy a dibujar nuevamente para que se vea mejor. ¿De qué se trata el eje de rotación? Los parámetros que quiero que recuerden son los siguientes. Primero, sabemos que hay un sentido de rotación. Está dibujado así en los exámenes. Te dice, aquí te puede decir omega, que es la velocidad angular. Entonces, esa velocidad angular tiene un sentido, que es lo que debemos recordar. Sentido horario o antihorario. Obviamente, ¿cuáles son los sentidos? Sabemos que este es sentido horario. Y esto es el sentido antihorario. Esos dos sentidos debemos recordar del tipo de movimiento circular, en qué sentido está rotando. Otro parámetro importante que yo debo recordar es lo siguiente, les voy a mostrar. Si definimos que está girando en este sentido como antihorario, vamos a completar otros parámetros que necesitamos. Si sabemos que la velocidad angular está en sentido antihorario, hay una velocidad tangencial necesariamente, que es esta de acá. Se lo representa con la letra B chica. Adicionalmente, hay una aceleración normal o centrípeta, que es la que hemos hablado hace un momento. Y ahí voy a diferenciar dos casos importantes. El primer caso es cuando tenemos movimiento circular uniforme, el famoso MCU, donde la consideración importante es que la velocidad angular es constante. Hasta ahí estamos recordando. El otro caso es cuando tengo MCUB, donde la velocidad angular ya es variable. ¿Y qué más? Decimos que existe aceleración angular. Hasta ahí vamos bien. Entonces, estos son los dos tipos de movimiento, cuando la velocidad angular es constante y cuando la aceleración angular, esto es constante, existe y es constante. Hacemos esa diferenciación. ¿Qué más? Hay algo que quiero mencionarles que entra bastante en los exámenes y que no está en la parte teórica que habíamos llevado. ¿Cuál es? Les voy a decir cuál es. Es esta. La transmisión de fuerza y movimiento en los sistemas de poleas. Primero voy a hacer una introducción a lo que es una polea. Ya han debido ver bastante en el material que hemos visto. Esto es una polea simple. ¿Cuáles son las propiedades de una polea simple? La polea simple, para empezar, lo que vamos a considerar es que la masa de la polea es cero. No tiene peso. Como no tiene peso, no nos influye directamente en el cambio del movimiento circular. Solamente es como un elemento que transfiere la velocidad y el movimiento al mismo tiempo. Entonces, una polea tiene varias propiedades. Número uno, que a medida que gira, nosotros no tomamos en cuenta la masa, como les decía. Tampoco tomamos en cuenta las dimensiones de la polea, lo dibujamos así como está. Pero a esta polea sí le vamos a tomar en cuenta algo muy importante. ¿Qué es lo importante de esta polea?
lo importante, a ver, déjenme ponerlo un poco más cómodo para escribir. Lo importante de este sistema de polea es que tiene velocidad, aquí, tiene una velocidad tangencial que se transmite. Por lo mismo, si esta polea está yendo a velocidad angular constante, solo transmite velocidad tangencial, pero cuando tiene velocidad angular variable, el caso del MCV, o sea, MCV aquí, se presenta el siguiente caso. Aparte de la velocidad tangencial, va a transmitir lo que es la aceleración tangencial. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque en los exámenes de ingeniería del prefacultativo entra lo siguiente. Sistemas de poleas, que ya lo han debido ver antes, están conectados por cuerdas o cables. Y a cada polea se le da un radio. Puede ser radio R minúscula y aquí le voy a dibujar el radio R mayúscula. ¿Qué se hace? También se le pone nombres. Este es el disco A, por ejemplo, y este es el disco B. Para ese caso, lo que nos interesa acá, el dibujo está mal hecho, pero vamos a imaginar que el disco A es circular recto y el disco B también. Y estas líneas que lo unen son cuerdas que forman un sistema de poleas. Entonces, ¿qué ocurre? Si el disco A está girando en este sentido, la transmisión se va por la cuerda. Algo así como que va girando en este sentido y va empezando a transmitirse a través de la cuerda. Finalmente, la velocidad vuelve por este lado. Entonces, lo que hace el disco A es transmitir la velocidad al disco B. ¿Qué es lo que transmite? Ya les decía, si es que tiene velocidad acá, tangencial, transmite su velocidad tangencial. Si es que tiene aceleración tangencial, transmite su aceleración tangencial. Entonces, ¿cuál es el ejercicio común? Les voy a mostrar aquí. El ejercicio común es saber, empezar de un disco, cómo se transmite el movimiento. Si yo sé que el disco A tiene una velocidad angular A, está girando en sentido horario, como lo muestra aquí la flecha, nosotros, para calcular la velocidad que se transfiere al disco B, utilizamos la ecuación de velocidad tangencial. La velocidad tangencial, esta es la ecuación genérica, ¿no? Es igual a la velocidad angular por el radio. Esta es la ecuación genérica. ¿Qué más? Voy a borrar esta flecha de aquí. ¿Qué más? Lo siguiente que tenemos es que aplicar esta ecuación genérica, esta de acá, esta ecuación de acá, lo vamos a aplicar al disco A. ¿Cómo lo aplicamos? La velocidad tangencial del disco A es igual a la velocidad angular del disco A por el radio del disco A. Listo, ya lo hemos aplicado. Una vez que tenemos, yo me fijo cuáles son mis datos. Generalmente en los ejercicios siempre me dan el dato de velocidad angular, tal que yo voy a calcular la velocidad tangencial. Entonces tengo este dato y tengo también este dato. Perdón, tengo también este dato de acá. Ok, con esos dos datos yo calculo la velocidad tangencial. Esta de acá, calculo la velocidad tangencial. Esa velocidad tangencial viaja por el disco, viaja por acá, viaja en este sentido, se transmite a través de la cuerda y lo que llega a transmitirse acá, en este punto, perdón, voy a borrar esto de acá, lo que llega a transmitirse en este punto es la velocidad tangencial del disco A. Voy a hacer un poco mejor. Esto. Es esa velocidad a la que me llega, la que yo estoy llegando a utilizar. ¿Qué más? Dos consideraciones importantes. Si se dan cuenta, he partido de acá, de este punto. He calculado la velocidad angular, he calculado la velocidad tangencial a partir de esta velocidad angular. He transmitido a través de esta cuerda, he llegado a transmitir la velocidad tangencial al disco B. Este es el disco B. Y el disco B, a su tiempo,
esa velocidad tangencial lo convierte en una velocidad angular. La ecuación es la misma, ¿no? Yo hago esto. Velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio. Estoy aplicando la misma ecuación. En este caso, como la velocidad tangencial ya venía desde el disco A, digo, la velocidad tangencial de A es igual a la velocidad angular ahora del disco B por su radio, que es este de acá. Finalmente, lo que yo tengo es esto. La velocidad tangencial del disco A es igual a la velocidad tangencial del disco B multiplicado por el radio. Ahora, sabemos que la velocidad tangencial no es un dato, entonces calculo, hago esta ecuación. Voy a reemplazar esta ecuación aquí. ¿Cómo me quedaría la ecuación finalmente? Quedaría velocidad angular de A multiplicado por el radio de A es igual a la velocidad angular del disco B por el radio de B. Esta ecuación de correlación es una ecuación importante. Es la ecuación más básica que tenemos en movimiento circular para la transmisión de movimiento. Esta ecuación de acá. Es muy básico, pero les comento que si yo amplío el sistema de poleas, también se amplía el sistema de ecuaciones. Aquí tengo dos poleas, dos ecuaciones que se hacen relación a la transmisión. ¿Qué pasaría si tengo un sistema de más poleas? Voy a ese punto. Entonces, voy a borrar esto. Les pongo el caso de que tengamos un sistema de poleas, algo así. Lo voy a tratar de dibujar lo más parecido a la realidad. Disculpen si no sale como una pizarra real. Ahí. Vean ese sistema de poleas. El sistema de poleas es más completo. Ya tiene varios radios, ¿no? Radio 1, radio 2, radio 3. Probablemente lo que se me va a alargar aquí, si yo empiezo desde este disco, la velocidad angular del disco 1, y me piden calcular la velocidad angular del disco 3, tenga que utilizar las mismas ecuaciones que hemos visto hace un momento, pero transmitir el movimiento disco por disco. Entonces, para que sea esto más interactivo, por favor, como les había comentado, yo necesito que sea interactivo. En este lado, quiero que resuelvan en este momento ustedes este ejercicio, que no es más complicado que el anterior, y que calculen cuánto es la velocidad angular del disco 3. Lo hagamos en este momento, por favor, agarren un cuaderno, agarren sus lápices que tienen y calculen con la ecuación. ¿Cómo hacemos? Los radios son datos. Radio 1, radio 2, radio 3 son datos. La velocidad angular 1 es un dato también. Con todo eso calcularemos la velocidad angular 3. ¿Cuánto es? Háganlo en sus cuadernos, por favor, en este momento y aquí me van a decir cuánto sale la velocidad angular de 3. Lo que sí es seguro que va a salir una función de todos los radios, radio 1, radio 2, radio 3, y también de la velocidad angular 1. Esa es la respuesta. Es una ecuación que depende de los radios, como les decía, y se calcula con esta única ecuación. La velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Esa es la ecuación que por ahora necesito que recordemos. Ya, calcúlenlo. ¿Alguien tiene ya la respuesta? Vayan resolviendo. No tenemos mucho tiempo en esto del Zoom. Realmente el tiempo se va bastante rápido. Son 40 minutos por sesión. No tenemos más tiempo, pero lo que podamos ir avanzando lo vamos a ir reforzando. Mientras van resolviendo y para las personas que vean y se vayan uniendo, les quiero mostrar lo siguiente. ¿Cuál es la programación que tenemos de las semanas? ¿Dónde está? Aquí está. Esta es la programación. Miren, la programación que tenemos acá es
relacionado a las semanas. La anterior semana se tenía que llevar todo el movimiento circular, lo cual nosotros ya habíamos tenido el material. Esta semana tiene que acabarse todo lo que es movimiento circular. No voy a volver a colocar el material, o no vamos a volver a repetir. Ya está colgado en el Classroom. Entonces, también ya les he pasado ejercicios, también les he pasado material de ejercicios resueltos. La idea de esta clase tiene que ser para resolver algunas dudas que pueden surgir de los ejercicios o el material que hayan visto. Si no hay dudas, igual no hay problema, vamos a resolver algunos ejercicios. De todas formas, ¿alguien ya tiene el resultado? ¿Alguien ya tiene el resultado? ¿Me puede dictar cuánto sale? El tiempo de estas sesiones es muy rápido, por eso les comentaba, es que yo necesito que estén atentos, por eso les había pedido que activen sus cámaras, nadie lo ha activado. No sé si realmente están ustedes en la clase o se han conectado y se han ido a comer, no sé. Por eso era necesario que se conecten. La siguiente sesión vamos a tener que pedir a todos que activen sus cámaras para ver que estén atentos a la clase. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien ya tiene el resultado? ¿Puede dictarme cuánto ha sido el cálculo? Eran 3 discos, ¿se acuerda? Un disco que transmitía a un disco más grande. Aquí, digamos. Este era el radio 1. Radio 2. Y partíamos con la velocidad angular 1 como dato. Si avanzamos paso a paso, nosotros sabemos que la velocidad tangencial del disco 1, aplicando la fórmula, ¿no? Es velocidad angular 1 por el radio 1. ¿Qué más? Sabemos que esa velocidad tangencial se transmite acá, el disco 1. Por lo cual, la velocidad tangencial del disco 2, velocidad tangencial del disco 1, es igual a la velocidad tangencial del disco 2. Sabemos porque se transmite. Y esta velocidad tangencial del disco 2, aplicando la misma ecuación genérica, sería velocidad angular del disco 2 por el radio de 2. Muy bien, si nosotros reemplazamos esto aquí y hallamos una solución parcial, tendríamos que la velocidad 1 por el radio 1 es igual a la velocidad del disco 2 por el radio 2. En el mismo ejemplo les decía que hay un disco adicional que es más grande todavía y que estaba acá con radio 3. Y lo que queríamos calcular es la velocidad angular del disco número 3. Entonces, acá lo mismo, ¿no? Si se dan cuenta, la velocidad tangencial se ha transmitido aquí y se transmite aquí también. Es la misma. Entonces, si nos damos cuenta, la velocidad tangencial 1 es la misma que llega acá. Entonces, podemos decir que la velocidad tangencial en este punto es igual a la velocidad angular del disco 3 por el radio 3. Entonces, despejando la velocidad angular 3, sería entre esta ecuación y esta ecuación. Velocidad angular 1 por el radio 1 dividido entre el radio 3. Y esta sería la respuesta para lo que les había comentado. Hay algo importante acá. Si se dan cuenta, la velocidad tangencial se transmite a través de estas cuerdas. Una vez que llega al otro disco, como no hay cambio de radio o no hay cambio en la velocidad tangencial, se sigue transmitiendo la misma velocidad al disco número 3. Es por eso que es como que el disco 2 solamente sirve de paso. Y de esa forma se puede calcular. No hemos utilizado esto, ¿no? No nos ha servido porque el disco 2 está como de paso. Otra cosa importante acá es decirles que no importa las distancias de las cuerdas, ¿no? Aquí no nos importa. Si tiene 1 metro o tiene 10 metros, es lo mismo. Una cuerda transmite tanto la tensión, lo voy a anotar aquí para que quede claro,
una cuerda transmite movimiento y tensión. Sin importar la longitud de la cuerda. Eso es lo importante para el caso de poleas. ¿Qué más? No sé si tienen una pregunta hasta ahí. Nadie me ha respondido. Honestamente, no sé si están detrás de la pantalla, si me están escuchando. Tal vez están echados viendo TV o almorzando, no sé. Por eso les había comentado que necesito que ustedes se conecten con video para estar atentos. La siguiente clase, la siguiente semana, voy a exigirles que se conecten con video. Ya es la segunda vez que les estoy advirtiendo. La siguiente clase les voy a exigir a todos que se conecten con video y va a ser un requisito para que entren en la clase. Muy bien, ¿qué más? Pueden verla, ya han podido ver la pantalla. ¿Tienen alguna pregunta de lo que les he mostrado? No hay preguntas. Voy a guardar este gráfico. No, Inge, está todo correcto. Ya, ok, muchas gracias por responder. Sí, que se entendió. Ya, muchas gracias. Lo que vamos a hacer ahora, les voy a ampliar un poco más. Se me ha extendido esta parte, pero les quiero explicar porque entra en el examen y es necesario. Quiero explicarles este otro caso, cuando tenemos, perdón, voy a borrar. Cuando tenemos este caso de transmisión de movimiento por contacto. Si se dan cuenta, aquí no hay cuerdas. Son dos poleas, polea A, polea B, pero no hay contacto, perdón, no hay transmisión de movimiento por cuerdas. No hay cuerdas, solamente hay contacto en este punto. Cuando tenemos este tipo de poleas, también el movimiento se transmite por velocidad tangencial. Entonces, la velocidad tangencial de A aquí va a ser igual a la velocidad del disco B, porque están compartiendo transferencia de movimiento por contacto, como les decía. Es un caso más de lo que habíamos explicado antes. Hay un caso que no les he compartido, que es este que les voy a mostrar, cuando tenemos una polea exterior y una polea interior. Tenemos un radio inicial, tenemos un radio, le voy a colocar radio 1, aquí le voy a colocar radio 2, voy a decir que este es el disco 1, el interno y el externo es el disco 2. Y voy a conectar, bueno, hasta aquí no lo voy a complicar, lo que voy a hacer es explicarles un poco la transmisión de movimiento en este caso. En este caso, cuando tengo yo poleas concéntricas, aquí, poleas concéntricas, ¿qué ocurre? Cuando tengo poleas concéntricas, lo que se transmite es la velocidad angular, es decir, la velocidad angular del disco 2, este disco, el externo, es igual a la velocidad angular del disco 1, el interno de acá. Y esa es la forma que utilizamos para correlacionar velocidades angulares. Obviamente, los discos se están moviendo a la misma velocidad angular, pero tienen diferentes velocidades tangenciales. Recuerden que la velocidad tangencial depende del radio. Entonces, sus velocidades angulares, velocidad tangencial del disco 1 es diferente a la velocidad tangencial del disco 2, aunque estén unidos concéntricamente. Entonces, estas dos ecuaciones las recordamos. A esto, en algunos ejercicios van a ver que lo unen con lo que habíamos visto anteriormente. Un disco 3, por ejemplo, con radio 3, y aquí tiene una velocidad angular 3. Entonces, sabemos que aquí, entre el disco 2 y el disco 1, se transmiten, entre el disco 2 y 1, comparten velocidad angular, son iguales. Pero, entre el disco 3, entre el disco 3
y el disco 2 comparten velocidades tangenciales, son iguales. Entonces, eso debemos recordar en este tema de las poleas. Era lo último que les quería explicar de la parte teórica. Ahora quisiera que veamos algunos ejercicios. No sé cuánto tiempo más nos sobra. Hemos empezado 13 y 15, son 40 minutos. Nos faltaría 45 hasta 55. Pero nos hemos pasado, creo. Ya, muy bien. Les voy a cerrar esto por lo pronto. Hasta aquí está claro esto. Esta es la parte teórica. Lo vamos a ver un poco más desarrollado en clases o tal vez ya lo han visto con el auxiliar o con los videos que ya de ejercicios resueltos del Classroom. Ya, eso quería mostrarles por lo pronto. Ahora vámonos a un caso real. Lo que quiero mostrarles es un examen pasado y vamos a ir viendo cómo es un examen de segundo parcial. ¿Qué vamos a considerar en el examen? Lo siguiente. Este es un examen que se ha dado el 2012. Y en el examen estamos viendo que está constituido igual, como siempre, por una parte teórica y una parte que es de ejercicios, o una parte práctica. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer aquí? Lo que quiero mostrarles es un poco los tipos de ejercicios que entran y lo que necesitamos conocer para responder. Ya, ¿qué más? A ver, vayamos a la pregunta teórica, las preguntas teóricas. Vamos a ver solamente las que corresponden a movimiento circular. Aquí está. No muestra el planteamiento del examen, como se darán cuenta, pero sí muestra el resultado. La pregunta acá, digamos, en esta pregunta número 5, era todo cuerpo en rotación cuyo módulo de la velocidad es constante, presenta una aceleración que está dirigida al radio de giro y cuyo nombre es aceleración centrípeta. Lo que está en mayúscula era lo que tenían que completar en el examen. Originalmente el examen nos decía algo como que todo cuerpo en, no sabíamos qué era, cuyo módulo de la velocidad es, no sabíamos, presenta una que se dirige al radio de giro y cuyo nombre es aceleración, no sabíamos. Entonces, completando esta pregunta sería todo cuerpo en rotación cuyo módulo de la velocidad es constante, presenta una aceleración que está dirigida al radio de giro cuyo nombre es aceleración centrípeta. Es un ejemplo de una pregunta teórica de un examen real. Si se dan cuenta, es casi lo que hemos visto en esta clase, lo que ha entrado en el Mentimeter. Las personas que han respondido correctamente podían responder esta pregunta teórica. No estaba muy complicada. ¿Qué más? A ver, vayamos a la parte de ejercicios. Esta de acá, ¿no? Miren de acá está. Lo voy a recortar y lo voy a ampliar un poco para que se vea. Este ejercicio, pueden ver, dice, la figura muestra dos poleas concéntricas. Las poleas concéntricas están acá. No se ve muy bien el gráfico, voy a tratar de ampliar un poco. Dice, muestra dos poleas concéntricas de radio 1 y radio 2. Esto es algo parecido a lo siguiente. Voy a ir dibujando en la pantalla, ya, para que vayamos haciendo cuenta de lo que estamos resolviendo. La figura muestra dos poleas concéntricas de radio R1 y radio R2. Estos dos radios son los siguientes. Me muestra un radio interno, me muestra un radio externo. Sabemos que este es el disco 1, el interno, y sabemos que el externo es el disco 2. ¿Qué más nos está mostrando? Que están unidas a una tercera polea, como en el gráfico de acá, ¿no? Me muestra la tercera polea que está dirigido acá. Una tercera polea mediante una cuerda, una correa.
Y la tercera polea, la tercera polea tiene radio 3, 40 centímetros. Relación de radios. El radio 1 tiene 20 centímetros, es más pequeño. El radio 2 tiene 30, 10 centímetros más grande. Y el radio 3 tiene 40 centímetros, es decir, es más grande todavía. Hasta ahí vamos bien. El cuerpo F, si se dan cuenta acá, hay un cuerpo que está amarrado a esta polea. Este es el cuerpo F que está amarrado. Desciende con una aceleración constante, cuyo valor es 8 metros por segundo. Me está diciendo que la aceleración aquí es 8 metros por segundo. Y le voy a colocar, esto es la aceleración, le voy a nombrar la aceleración F. Entonces, hasta ahí nos damos cuenta que está descendiendo el bloque F, este de acá. Lo voy a poner con mayúscula, con una aceleración de 8 metros por segundo. ¿Qué más? El ejercicio nos dice lo siguiente. Partiendo del reposo. Si parte del reposo, la velocidad inicial del bloque F es igual a 0. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué más nos dice? Nos dice, calcule la velocidad angular de la polea de radio R3 en el instante de 5 segundos. Calcule la velocidad angular del radio 3, es decir, esta velocidad angular del radio 3 en el tiempo de 5 segundos. Eso es lo que nos está pidiendo. Esto nos está pidiendo. Ahora, aquí vamos a aplicar los conceptos que hemos visto hace un momento. Primero, vamos a tratar de hacerlo de forma muy práctica. Sabemos que aquí hay una aceleración, esta aceleración lineal, que para el disco 1 se vuelve la aceleración tangencial, por lo cual puedo decir que la aceleración de F es igual a la aceleración tangencial del disco 1. ¿Qué más? Yo sé que entre el disco 1 y el disco 2, entre estos dos discos, no se comparte aceleración tangencial, se comparte aceleración angular, igual que la velocidad angular. Por lo cual decimos que la aceleración angular de 1 es igual a la aceleración angular de 2. Ahí. Comparten las aceleraciones angulares. Pero la aceleración angular de 1, ¿a qué es igual? Si recordamos acá, la aceleración angular de 1, esta de acá, va a ser igual a la aceleración, recordamos, vamos a recordar aquí las ecuaciones, ¿ya? Primero, velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio. Esa es una de las ecuaciones. La otra ecuación es aceleración tangencial es igual a aceleración angular por el radio. Esas dos ecuaciones auxiliares. Entonces, utilizamos esta ecuación angular. La ecuación angular es igual a la aceleración tangencial dividido sobre el radio, despejando la ecuación. Utilizando esta ecuación, acá lo que vamos a hacer es despejar. Decimos, la aceleración tangencial de 1 dividido entre el radio 1 es igual a la aceleración angular del disco 2. Por lo cual ya hemos llegado a este disco 2. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué más? Si ya tengo la aceleración angular del disco 2, yo sé que acá lo que se va a transmitir en este punto hacia el disco 3 es la aceleración tangencial del disco 3, por lo cual debo hallar la aceleración tangencial del disco 3 es igual a la aceleración angular del disco 2 por el aceleración angular del disco 2 por el radio de 2. Ahora, aquí se deben estar preguntando, ¿por qué? Les voy a aclarar, esta aceleración tangencial de 3 es la misma aceleración tangencial del disco 2, por eso, porque se transmite. Eso es lo que comparten entre el disco 2 y el disco 3. ¿Qué más? Voy a decir lo siguiente. Si la aceleración tangencial de 3 es aceleración angular de 2 por el radio, yo voy a decir, reemplazando esta ecuación, que la aceleración angular de 2, voy a utilizar esta ecuación allá, es igual a la aceleración tangencial de 1 dividido entre el radio 1 por el radio 2. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué más?
Ya tengo la aceleración tangencial de 3 con esto. Una vez que yo tengo la aceleración tangencial de 3, lo que yo necesito es la aceleración angular. Y voy a decir, aceleración tangencial de 3 es igual a aceleración angular de 3 por el radio 3. Entonces voy a igualar estas dos ecuaciones y voy a obtener lo siguiente. Digo, la aceleración angular de 3 por el radio de 3 es igual a la aceleración tangencial de 1 por el radio de 2 dividido entre el radio 1. Estoy igualando las ecuaciones. De aquí lo que hago es despejar esto. Aceleración angular de 3 es igual a la aceleración tangencial de 1 por el radio 2 dividido entre radio 1 por radio 3. Muy bien, ya llegamos aquí. ¿Para qué me va a servir esta aceleración? Voy a aplicar otra ecuación del movimiento circular. La ecuación que dice velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. ¿Cómo aplico esta ecuación? Lo que me está pidiendo en el ejercicio es la velocidad angular del disco 3 cuando el tiempo es igual a 5 segundos. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, tomo el dato de que el sistema está partiendo del reposo y esto se vuelve 0. Tomo el dato de aquí, esto es aceleración 3 y velocidad angular del disco 3. ¿Qué hago? Finalmente obtengo velocidad angular del disco 3. Cuando esto vale 5, hago esto. Reemplazo esta ecuación aquí y digo aceleración tangencial de 1 por el radio de 2 dividido entre radio 1 por radio 3 multiplicado por el tiempo que es 5. Y de esta forma voy a lograr calcular la aceleración angular, perdón, la velocidad angular del disco 3 cuando han pasado 5 segundos. Ahora bien, alguien que me ayude para cerrar ya la sesión de hoy día, alguien que me ayude en el cálculo de cuánto sale la velocidad angular del disco 3, reemplazando los datos. Y tiene que estar en radianes por segundo. ¿Sí? ¿Alguien me puede ayudar con su calculadora? ¿Nadie? ¿Nadie puede ayudar? Inge, ¿en qué unidades tiene que estar? Unidades tiene que estar en radianes sobre segundo. Ya, un momento. Aquí un dato que voy a registrar, esto es que es radio 3, aquí hay radio 1, aquí es el radio 2. Radio 1. ¿Cuánto sale? Según esto debería salir, no se ve bien la respuesta. 150. A ver, calcularemos. ¿Cuánto era nuestro dato? La aceleración tangencial vale 8. 8 multiplicamos por el radio 2, que vale, si no me equivoco, 30. 30 sería 0,3. Dividido entre el radio 1, que es 20. Ya esto lo dividimos entre el radio de 3, que vale 0,4. Y esto multiplicamos por 5 segundos, sale 150 radianes por segundo. Entonces lo voy a anotar aquí. Esto es 150 radianes por segundo. Ya, esa sería la respuesta de este lado.
y es lo que también nos dice el solucionario que sale, 150 radianes por segundo. Antes de cerrar, he hecho algunas simplificaciones que quiero mencionarlo. Las unidades, ¿no? El radio 1 es 20 centímetros. Lo que yo he hecho para calcular directamente es pasarlo a metros. No he usado un factor de conversión, directamente he colocado 0,20 metros, porque sé que esa conversión existe directamente. 20 centímetros es igual a 0,2 metros, y lo mismo he hecho para radio 2, radio 3. Lo demás lo he mantenido. Sabíamos que el 5 estaba en unidades de segundo, así que lo he mantenido. La aceleración tangencial en metros por segundo lo he mantenido. Solamente los radios he convertido. ¿Ya? Muy bien, vamos a cerrar la clase hasta ahora. No sé si tienen una pregunta de esta parte, no sé si tienen algunas consultas sobre lo que han ido viendo de ejercicios de la parte teórica. ¿Hay algo que quisieran preguntar antes de cerrar la clase? Nada, todo está bien, creo que hasta ahí llegamos por ahora. Mañana tienen clases por si acaso con el auxiliar en el periodo que hemos quedado, ¿no? De 1 a 2 de la tarde. Hoy día yo he empezado 1:15, estamos acabando 2:15. Entonces, ahora, mañana espero que el auxiliar no nos falle. No sé qué ha ocurrido con su computadora, me dijo que tenía problemas de video, no sé qué me ha comentado por ahí. De todas formas, yo le he insistido que recupere la clase. Según lo que me han dicho, ha recuperado. Esta semana debería ser más regular, debería poder mandar la invitación, y ustedes también estén atentos al horario. De 1 a 2 de la tarde hemos quedado. Y lo último, la anterior clase no lo he subido todavía al Classroom. Voy a subir entre hoy día y mañana la anterior clase y esta clase de ahora al Classroom para las personas que quieran volver a ver o repasar. Ahí van a estar los videos de ahora. Ok, con eso cerramos. Espero que estén bien. Cualquier duda igual pueden escribir al Classroom o al grupo de WhatsApp. Voy a estar atento a sus consultas. Muchas gracias. Eso sería todo. Muchas gracias, Inge. Que le vaya bien. Igualmente, Hasta luego, luego se cuidan, ya saben.